Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu no walejlla kasani kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutiymagi kunan aparimusaykichis kay hatun takiy runa Luzmila Carpio nisqata pay takirinqa warmikuna yupaychasqapuni kasunchik chayta uyarikusun kay takiy remix foltronic nikun chanta electrofolk chanta ari chay kinsa suti nikunman kay imaynatachus kay taki andino y taki electrónicowan tantaykuytawan chakarunku chayman hina kay taki lluqsirimun ancha sumaqta kay taki qhawarisun huk suscriptor mañamun paypata sutikun Dino Kayju charaykus uyarikusun kay takiyta chantapis qankuna yachankichis kay Luzmila Carpio unay ña takirin huk hatun takiy runa paykuna pay kan kay Calacala Norte Potosimanta pay takirin kay imaynatachus p'isqus takirin pay kikllantataq takirin chantapis pay parlarin tawa idiomasta nisunman quechuata aymarata español francesta chaymanta embajadora kaq kay Franciapi sumaq warmi sumaq kay t'ukuynin astawan ñawpaqman apan payta chantapis pay apan tukuy laduman kay folclore norte Potosí nisqata kunan parlarisaq Castilla Gallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la gran cantante Luzmila Carpio. Esta cantante va a cantar Warmikuna y Upaychasqapuni Kasunchis. Las mujeres que tenemos que ser tomadas en cuenta, eso es lo que quiere decir. Esta canción vamos a ver a petición de un suscriptor, su nombre del suscriptor es Dino Kayju. Esta canción vamos a escuchar, es como un remix, también se lo llama electrofolk o foltronic, como me han mencionado uno de los suscriptores, que yo sí sabía que hay música electrónica, por eso anteriormente se parece electrónica, decía, pero cuando es mezcla con música andina, pues se llama foltronic o electrofolk o remix. Eso es lo que puedo comentarles. También comentarles que Luzmila Carpio es una gran cantante que siempre ha llevado el nombre de Bolivia y el nombre de su lugar natal adelante, junto con todo lo que ella va haciendo, porque ella imita el canto de los pájaros, también canta con un sentimiento que llega al alma de las personas. Esta cantante es del norte Potosí, Calacala, Panacachi, cerca de ahí. Y que puedo decir que es una mujer muy bien preparada, habla 4 idiomas o quizás más, no lo sé, pero según yo sé es que habla el francés, español, quechua y aymara. Y qué más puedo decir, que ha sido embajadora también de nuestro país en Francia. Y así ella ha sido una mujer muy activa en todos sus años de vida y hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué más puedo decir? No, nada más, pues vamos a ver la canción, a ver qué es lo que nos transmite. Según a eso, a lo que yo entienda, les voy a comentar como siempre. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios y así sucesivamente interactuar. Qankunapish llaqtamasis uyarispa qhawarispa imatachus t'ukurinkichis takiymanta imatachus kay sunquykichis ukhupi sientinkichis chayta nimunkichisman qillqarimunkichisman chayman hina nuqa ñawiritawan qillqimullasqaykichista kunan uyarina.
Bueno, hasta esa parte se los voy a traducir, se los voy a leer, mejor dicho, porque ya está traducido, se los voy a leer lo que quiere decir para que ustedes entiendan, porque también ya hemos visto esta canción con Alcohólica, que también está traducido en el video que está aquí en el canal, pueden buscarlo. Y en esta ocasión estamos escuchando de otra manera, ¿no? Es una fusión con música folclórica y electrónica. A ver, voy a leérselos. Dice, las mujeres queremos ser tomadas en cuenta en las ciudades, pueblos donde estemos. Las mujeres queremos ser tomadas en cuenta en las ciudades, pueblos donde estemos, porque es bis. Mujeres y hombres en igualdad, debemos progresar e ir adelante, siempre juntos. Mujeres y hombres en igualdad, debemos progresar e ir siempre juntos. La gente en las ciudades a la mujer deben respetar en todo sentido. La gente en las ciudades a las mujeres deben respetar en todo sentido. Todo su pensamiento como sus actividades deben ser muy bien comprendidos, tanto pensamientos como actividades deben ser muy bien comprendidos. Bueno, con esto, ¿qué quiere decir? Que desde hace años, hasta hoy en la actualidad se puede decir que la mujer, tanto del campo, no solamente del campo, sino a nivel sudamericano se puede decir, ya también y en otros países también sigue existiendo el machismo, como se dice, y por eso la mujer se siente inferior. Pero yo pienso que no debe ser así, como Luzmila Carpio se reivindica con esta canción de que la mujer y el hombre deben ir en igualdad. El motivo por el cual digo que yo también pienso así y que debe ir en igualdad, porque tanto como la mujer y como la madre tierra es la madre Pachamama, se puede decir, la mujer es parecido porque la madre es la que da vida, la que mm, da sentido a esta vida, porque una mujer, si no existiera, no hubiese vida. Si no existiera un hombre, tampoco hubiese quien engendre una vida. Entonces, lo que quiero llegar, si no hay ninguno del otro, esta vida sería un caos, no existiera ningún ser humano. Por consiguiente, tenemos que ir tanto hombres y mujeres en igualdad, sin discriminación. Pero en este caso también yo quiero recalcar para que se den cuenta todas las mujeres, no solamente de Sudamérica, aquellas mujeres que escuchen esto, no importa en cualquier parte del mundo, que si existe machismo en su ciudad, en su pueblo o en un país, es también culpa de las mujeres. Les explico por qué. Porque cuando una mujer va educando a sus hijos, tiene que educar por igualdad. Porque la mayoría de las mamás a veces no dejamos que los niños vayan a hacer las cosas que supuestamente, entre comillas, son cosas de mujeres. Y es por eso que los hombres se quedan así varados, los niños se quedan quietos mientras la mujer va limpiando, va haciendo, y eso es lo que ve de este niño y eso es lo que ha aprendido hasta grande, y es por eso que el hombre es así. Si nosotras cambiamos nuestra manera de ser machistas, porque somos las primeras machistas, de enseñar el respeto y la igualdad desde pequeños, ellos van a crecer con esa educación hasta grandes. Ya no vamos a necesitar de ser feministas para defendernos, tenemos que inculcar desde cero en nuestro núcleo familiar y así también en los núcleos escolares, educativos y así, pues para concientizar de que la igualdad tiene que haber desde que uno nace hasta que muere, como se puede decir. También hay mujeres que tienen novios o se casan y hay hombres que les gusta cocinar porque les nace, les gusta hacer cosas. Y hay mujeres que porque no les sale bien a un hombre o porque no hacen bien, las mujeres le dicen, quítate que no sabes hacer esto, que no sé qué, déjenle que se equivoque. No le hagan a una persona que quiera hacer, no le corten esa iniciativa de querer ayudar, porque luego tarde o temprano también se van a quejar ustedes. Entonces, dejen que arreglen que mal, dejen que cocinen que mal. Lo importante es que aprende, que cada vez que va haciendo, pues
va a ir mejorando, como todas las mujeres y como todos los hombres. Nadie nace sabiendo, eso es lo importante. Entonces, si queremos igualdad, tenemos que tratar por igualdad desde pequeños a los hijos. Así también educar en todo aspecto sería tanto a la mujer y al hombre. Quizás me hubiese gustado hablar de este tema muy amplio, pero eso es en resumen lo que les puedo decir para que haya igualdad en todo sentido. Kankuna llaqtamasi suyarinkichis sumaqtaña t'ukurinkichis kay takiypi imaynatachus Luz Milacarpio ni munan warmikuna yupaychasqapuni kasunchis imarayku kay kawsaypi warmikunata mana yupaychay munankuchu qhari runas ni wakin warmikunas nisuma imarayku wakin qhari runas ancha machistas kanku wakin warmistas chiqnikunku astawan k'achita kaqtin astawan sumaq riqtin astawan chayman hina chiqnikullankuta. Imarayku noqa niyman kay machismo noqanchis warmi qallarinchis imarayku wasinchispi wawasninchista ma yachachinchikchu kikinta warmi wawillata warmi wawallata chaypi ninchis ruwanayki tiyan qatanayki tiyan wayk'unayki pichanayki tukuy ima ruwanayki tiyan qhari wawari imata phullakusan mana chay kusachu qhari wawa rikun imaynatachus warmi wawallan k'achinki chayllatapuni munanqa kasarakuqtinpis sawarakunqa tiyakunqa warmiwan chay kikillantapuni ruwanqa nisunman mana yanapanqachu ni warmintapis warmillata llank'achanqa wasiypi chay mana kusachu chayraykus wakinkuna warmis kay pachapi ninku qharis mana llank'ankuchu mana sumaqtachus ruwanku tukuy imata paykunallan empleadanta hina qhawawanku imarayku noqanchis culpayuq kanchis noqanchis huch'uymanta wawa kaqtin qhari warmi kikin kacharichinanchis tiyan imatachus ruwanankupaq llank'anankupaq wasipi kikinta qhari wawa warmi wawa kikinchari mikhunchari kuchichakun paypis pay qhatan puñunchari qhatanallantaq tiyanka ma puñunmanchu chayri ari mana puñunchu warmilla puñun mana chayraykus ruwanqachu nisuma ichapis mana tukuy imatachus ruwan warmi kikillantataq ruwan qhari chayraykus noqanchis yachachinanchis kay yawar ayllupi wasinchispi nisunpi chaypi yachachinanchis chanta yachaq wasispi yachachinanku tiyan kay yachachiqkuna chaykuna yachananku tiyan imaynatachus paykuna yachachinqanku chay yachakuqkunata nisunman chayman hina paykunapis t'ukurinqanku chayman hina ari kikillan kanchis nispa huch'uymanta wiñanqanku chay hina chay yachaywan nisunman si mana noqanchis yachachisunchis chayri kay hatun nispa ay kunan defendekunaypaq no feminista kasan mana qankuna yachanaykichis tiyan qankuna kasarakuspaqa wawaykichis kanqa qhari warmi wawaykichis maqanqa imanispa qan defendekunki feminista kani nispa ichapis waq warmi feminista kaqtin qhari wawaykita maqan imanispa kunan chayman defendikamunki mana tukunaykichis tiyan chayllani riykichisman kunan uyarina imapichis tukukunqa
Bueno, voy a leerles la segunda parte. Dice, algunos hombres el pensamiento de la mujer quieren pisotear. Si ellos, algunos hombres, el pensamiento de la mujer quieren pisotear. Ellos o nos... eso no es correcto, dice. Mediten bien, para avanzar con ese pensamiento no es correcto. Todas las mujeres somos madres, hacemos nacer la vida. Todas las mujeres somos madres, hacemos nacer la vida. Hombres y mujeres juntos, unidos, avancemos adelante. Por eso las mujeres debemos ser tomadas en cuenta. Avanzaremos hacia adelante. No solamente por ser madres tenemos que ser tomadas en cuenta las mujeres, tenemos que ser tomadas en cuenta desde que nacemos, seas mujer o seas hombre. ¿Por qué voy a decir? Ustedes si alguna vez se van a casar, y eso, antes de casarse, ustedes tienen madre, hermana, tías, abuelas, y después de casarse van a tener hijas y van a tener una esposa. A un hombre no le va a gustar que a su hija otro hombre maltrate a su hija, como tampoco no le va a gustar que a un hijo otra mujer venga y le maltrate. Porque hay muchos hombres que hoy en día ya tienen esa educación de que no se debe tocar a una mujer, tiene que saber entenderla y sentarse. Pero hay otras mujeres que se han metido tanto con el feminismo que piensan que golpeando y arañando y haciendo van a ganar como hacen los machistas. En ese caso el hombre sale, pues, como dicen aquí, eh, ¿cómo se puede decir? Vive violencia de género tanto como la mujer. Entonces, por eso digo, ustedes piensen, no solamente porque sea una necesidad o porque tenemos que vivir en igualdad, sino es porque es una vida, un derecho desde que nacemos, vivir libres, sin maltrato, sin ningún tipo de maltrato. Y lo que podemos hacer es, pues, analizar, decir, si yo voy a tener mi hija, pues a mi hija nadie, no voy a querer que nadie me la toque. Entonces yo no tengo por qué tocar a la madre de mi hija, ni por qué golpearla. Y así sucesivamente también la mujer dice, pues si yo voy a tener un hijo, no me gustaría que le maltraten, pues tampoco voy a tener por qué maltratar a mi marido, ¿no? Ni verbal ni físicamente. En el momento en que se falten el respeto, la primera vez que se van a faltar el respeto puede apaciguarse, pero ya la segunda, la tercera ya no es, ya no, ya es costumbre. Entonces es mejor que analicen y también vean si ustedes no viven en armonía, no está bien, porque sus hijos están viendo y van a ver que eso es normal y van a hacer lo mismo cuando ellos se casen. No es normal tener peleas, tener discusiones, tener golpes en casa. Sí, discusiones verbales quizás, pero de alguna situación grave, pues no hacer una discusión de cualquier cosa, no. Eso sí, se acepta, pero hay otras personas que de una cosita lo agrandan así y los hijos ven eso, pues piensan que eso es amor y por eso hacen lo mismo de jóvenes. Es por eso que digo, si ustedes no se sienten bien con una persona, pese a lo que tienen hijos, por sus hijos tienen que separarse y explicar a sus hijos de por qué se están separando, no, porque a veces los hijos se sienten culpables porque piensan que por ellos se están separando, no, a los hijos hay que explicarles, decir que se los quiere, que pero están separándose porque mamá y papá ya se han dejado de querer pero no van a dejar de quererlos a ellos, que van a estar pendientes de ellos y esos niños van a, o sea, crecer con una mentalidad sana todavía, de ver de que la discusión no es buena. Eso es lo importante. Espero que me entiendan y espero que, bueno, no sea tan largo este vídeo, porque parece que muchos se aburren, pero bueno, lo importante es que yo voy diciendo lo que pienso. Kankuna llaqtamasi yarimankichisña ñaqaña niykichis, kankuna tukurinaykichis tiyan wawasniykich kaqtin. Imarayku kankuna maqanakunkichis, kankuna tukuy imata warmijina qarita maqankichis o qari warminta maqankichis, wawasniykichis qhawarisan, imaynatachus tiyakusankichis. Kikillantataq paykuna hatunyaspa tiyanqanku, imarayku paykuna umankupi hapikunqanku chay qankuna ruwasasqaykichistaq sumaq kasqanta. Chayraykus paykunapas kikin ruwanqanku, paykuna creanqanku chay munakusqaykichis maqanakus tukuy ima chay waleq, mana waleqchu qankuna yachankichis.
Qankuna hinapi tiyakunkichis chayri separakuychis wawasnikichis rayku wawasnikichis paykuna kawsananku tiyan huk sumaq kawsayta mana maqanakupi ni hayt'anakupi ni imapi tiyanankuchu tiyan chayman hina wawasnikichisqa yachanqankuña respetachikuytawan piwanpis ni wawasnikichista ni pi maqanmanchu ni paykuna maqanqanchu waq runata chayman hina ñawpaqman rinkichis chayman hina wawaspis sumaq t'ukurispa ñawpaqman rinanku chayllani riyman kay kamalla kay taki noqa saqesaq kay link maypichus qhawarinchis kay ZZ Records kay canal chay saqesaq link qankuna qhawarimunaykichispas suscribikamunaykichispas dar like compartiriychis chayman hina yanapasun kay canaltapis Luz Mila Carpiotapis amay qonqaychikchis takiykunas mañarimuychis apamunaypaq chayman hina qhawarikunanchispa gente como siempre voy a dejar el link de ZZ Records para que ustedes vayan se suscriban comenten compartan pues así sucesivamente cada vez pues vamos a ver música mezcla con folk con música electrónica mejor dicho y para que se haga un folk un electrofolk o foltronic o remix, como se dice esta canción. También no se olviden de pedir sus canciones favoritas para seguir compartiendo con todos ustedes, todos los artistas que vamos trayendo aquí, así sucesivamente, pues parezco disco rayado, pero para seguir apoyando a los artistas. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.